Buenos días y bienvenidos al tercer encuentro de Filming Talk, que estamos aquí en el emblemático Paseo del Born de Palma, en Atlántida Born. Y hoy es un día muy especial porque hoy tenemos talento balear. Y comenzamos con dos personas que se han propuesto la difícil tarea de salvar el pop. El director del documental Baldo, una emergencia pop, David Álvarez, y su protagonista, Baldo. Hola, ¿cómo estás, Álvaro? Pues voy a comenzar por una pregunta que ya es un clásico, siempre arrancamos estas charlas con ella, que es ¿qué os impulsa a hacer cine? O en vuestro caso, ¿qué os impulsó a hacer esta película? Porque es vuestro debut, tanto detrás de las cámaras en el caso de David, como delante de las cámaras en tu caso, Baldo. Pues a ver, en mi caso fue en realidad Baldo el que me dijo a mí de hacer el proyecto, porque yo no tenía para nada hacer un documental de Baldo en mente. Yo estaba viendo en Vitoria y me lo propuso y fue como, a ver, lo veo un poco complicado por parte de financiación, eso por empezar, y luego porque al final pues viajar tanto a Palma o yo qué sé, al final lo hemos grabado en Vejer de la Frontera, en Menorca, en Girona. Pero bueno, al final nos pusimos a grabar, dijimos, vamos a empezar a grabar y luego ya veremos. Y al final, oye, al cabo de 2 o 3 años, mejor dicho, hemos acabado haciendo una película. No, o sea, yo sobre todo lo que me pasa con esta película, yo como tengo un ego gigante pensé, vale, voy a lanzar un álbum y sería muy divertido que se pudiera ver el proceso de qué hay detrás del álbum, ¿no? Y al mismo tiempo conocía que David hacía cine, pero no había dado el paso como de hacer un largo o de dirigir un proyecto como tal, y me hacía ilusión como poder darle la oportunidad de ello, ¿no? Entonces era en plan como yo necesito a alguien que esté conmigo, que me siga, porque la idea era como hacer un seguimiento de cámara. Entonces me parecía muy interesante la idea de poder hablar con él y sacar algo, o sea, darle a él la oportunidad y al mismo tiempo que pudiéramos los dos como crecer y hacer el proyecto más grande que... O sea, en el caso del disco, por ejemplo, pues poder darle una más visibilidad al disco que la que normalmente se da, que hoy en día las canciones es como que escuchas un disco y al momento ya... Con que lo escuches una vez ya lo has escuchado y es como rollo, oye, yo llevo 3 años haciendo un álbum, me parecía muy interesante mostrar ese proceso que hay detrás. Habéis hablado del germen del proyecto, pero ahora yo te pregunto directamente a ti, David, ¿qué es lo que tenía Baldo que te parecía tan fascinante que dijiste se merece un documental? A ver, es curioso porque yo a Baldo le conozco antes que muchos de sus amigos de Mallorca. O sea, nos conocimos por Twenty, que esto es fuerte, cuando yo tenía 16 años. O sea, no sé cómo llega a ti, la verdad. Y yo sé que le seguía y en 2020, esto de la pandemia, empezamos a hablar, oye, ¿por qué no hacemos un videoclip juntos? Ah, pues sí, pues estaría bien. Y empezamos como que yo iba a ir a Barcelona, pero al final se quedó un poquito en agua de borrajas. Y al final lo hicimos en Vitoria. Vino a Vitoria, grabamos el videoclip, lo estrenamos ahí en un festival, el Agora Fest. Y justo después empezó el rodaje de la película. Pero a mí lo que más me llamó de Baldo es que llevaba una peluca, que se expresaba de una forma muy libre. Y yo creo que estaba en Vitoria con 16 años, veía a una persona así y decía, pues no sé, yo quiero que sea mi amigo, creo. Ay. No, a ver, o sea, yo creo que también, o sea, David, lo que a ti te pasa es que yo creo que yo soy una persona que digo muchas tonterías todo el rato y entonces a ti como que te fascinaba esa idea de decir, joder, qué divertido sería como grabar todos estos momentos, ¿no? Entonces yo creo que eso es un poco lo que le ha fascinado a David. Yo no sé si todo el mundo sabrá lo que es Twenty. Nos hemos delatado un poquito con esto. Tampoco bueno, somos tan viejos, ¿no? No sé. Favor, voy a ampliar la pregunta que acabo de hacer ahora, que es ¿qué creéis que debe tener un personaje para que se le haga un biopic, ya sea en ficción o en formato documental? Yo creo que tiene que aportar algo que sobre todo que le interesa al espectador. Yo creo que el espectador, creo que ante todo es lo más importante, ¿no? Entonces, si hay... A mí me apetecía mucho la idea de tener un documental, el ego por las nubes, ¿no? Pero porque me interesa mucho viendo los artistas, cuando veo los documentales de artistas que se dedican a la música, me gusta mucho saber lo que hay detrás de ellos y cuánto mandan en su proyecto o no. Entonces me gusta mucho cuando ves a un artista que está cabreado porque ese día de repente hay un montón de... O sea, ese día de repente ha pasado algo que tenía con el equipo técnico, que ha habido un problema y te estás peleando con ese momento. Ese momento de tensión yo empatizo mucho y me hace decir, joder, esta persona que la idolatro, aunque seas
yo qué sé, Karol G, te vas a seguir peleando con el cámara que tiene que hacer bien su trabajo, con el otro que tiene que hacer bien su trabajo, y como que sigue siendo la jefa o el jefe de su proyecto, ¿no? Entonces me interesa mucho saber lo que hay detrás de un artista y qué es lo que mueve o no mueve. Esto es mi opinión. A ver, yo voy a decir algo un poco problemático. A mí me gustaba mucho Alaska y Mario. Y lo no que... veo dónde está el problema, la verdad, pero... Bueno, well... En Mario Bagritte yo creo que hay más problema. Y como me gustaba tanto, yo veía que Alaska era la famosa, pero ahí todos conocimos a Mario Vaquerizo. Y todos conocimos a Nancy Rubias, a toda la gente que iba a la Topacio Fresh, toda la gente que estaba alrededor de ella. Y a mí lo que me llamó de Baldo la atención es, a mí me interesa mucho Baldo, pero me interesaba mucho sus amigos, su grupo de amigos, hay Tortilla, Tesorito, Dani Tomás, La Alba, y quería reflejarlos también en el documental. O sea, si hubiera sido un documental solamente de Baldo, hubiera sido divertido, pero yo creo que le hubiera faltado ese toque de tus amigos y de tu entorno. Y que luego también, o sea, tenemos una cosa de referencias, o sea, nosotros cuando pensábamos en qué nos podemos inspirar a la hora de sacar esto, pues hablábamos mucho ya, podemos ir a un Sempre di Jous, por ejemplo, barriendo por la casa, porque sí que queríamos una cosa. David estaba muy obsesionado con la estética mediterránea porque era una cosa que para él era exótica, entonces estaba muy guay como mostrar algo diferente de donde es él. Pero luego también nos parecía muy interesante, a mí me gusta mucho el documental de Gaga, porque es todo un seguimiento de cámara, entonces tirábamos mucho de ahí. Y luego a nivel de humor, a nivel del día a día, pero a nivel también de lo que yo creo que nosotros hemos mamado nuestra generación dentro de lo que es la cultura pop, es que hay mucho de Alaska y Mario, pero es que mis amigos y yo como que todo el rato frivolizamos cosas o decimos muchas tonterías y creo que en el documental se ve muy reflejado, que hay como todo el rato diciendo tonterías sin parar. Hay muchas cosas, de hecho, David y yo donde más hemos sufrido ha sido en el montaje, porque había mucha broma interna que a lo mejor estaba bien dejarla, pero no la iba a entender nadie. Entonces ha sido una batalla como muy constante saber qué dejábamos o no en el montaje por si era gracioso para nosotros o si era gracioso para el resto. Bueno, ha sido el montaje más democrático del mundo, porque lo ha visto todo el mundo. Antes que... O sea, lo hemos visto nosotros y luego se lo enseñábamos a no sé quién, se lo enseñábamos a no sé quién para que nos diera el visto bueno. Decimos, bueno, es que lo va a ver, lo vamos a poner ya en YouTube y lo vea todo el mundo. De hecho, es que voy a hacer un spoiler, que es que sale Natalia Doté y está en una prueba de sonido y está cantando con autotune porque hay Tortilla, tiene que cantar con autotune, entonces se pone a cantar con autotune. Claro, esto tuvimos que pasárselo al manager para que el manager pudiera aceptar si podíamos sacarlo o no, porque nosotros pensábamos todo el rato, a ver si vamos a publicar esto y de repente no, o sea, nos va a decir, señor, ¿sabes? En plan, hay muchos cameos, o sea, está Natalia Doté, está The Tietz al principio del documental, Domi Shameless, que tenemos una polémica un poquito liada con él. Sí. Bueno, hay Tortilla, el Tesorito. Mucha gente, muy divertida, todo el rato. Y mira, recojo el testigo de Alaska y Mario, porque ellos en una entrevista decían que se protegían muy poco cuando hacían ese programa, es decir, que eran como muy transparentes y casi nunca influían en las decisiones de montaje y tal. ¿Tú lo has hecho, Baldo? ¿Tú te has protegido de alguna manera diciendo, no, mira, David, te pongo un límite, hasta aquí, no quiero que enseñes esto, tal, no, elimina esto? Porque en la película, y ahora hago también yo un pequeño spoiler, tú te desnudas literal y metafóricamente hablando. Sí, a ver, bueno, hay cositas y no. Yo creo que no me he metido mucho en cuanto a qué meter y qué no meter. Creo. A ver, es que yo tengo un ego muy poderoso, entonces estoy todo el rato que soy muy mandón. Pero a la hora de sacar algo de mi proyecto, pero al final es también mi imagen, entonces quiero como preservar mi imagen y demás. Pero sí que hay muchas cosas en las que yo creo que hay una escena en la que estoy hablando de mi padre, que normalmente no hablo y que esto es una cosa que el espectador a lo mejor o la gente que me conoce luego lo va a ver y lo va a ver como algo nuevo, que es, por ejemplo, el documental tiene mucho de la amistad, pero tiene muy poco de la familia o casi nada. No salen familiares míos, no sale nadie, porque yo no quise hacerlo porque en mi proyecto normalmente no siento un apoyo tan fuerte familiar como con otros campos o con mis amigos y demás. Entonces sí que es verdad que hay una escena en la que estoy en Menorca y me pongo a hablar de mi padre y eso, y ando un poco... Es curioso porque justo estoy hablando de algo y estoy en pelotas. Anécdota curiosa de esto, tuvimos que reencuadrar ese plano todo el rato porque se me veía el pito, no había manera.
Digo, David, que en este frame se me ve. Hay que cortar un poco más. Me levanté y dije, no se ve nada. Pero lo que comentaba del padre, es verdad que mucha gente que ha visto el montaje anterior me decía, estaría muy guay que dierais más importancia a su relación con el padre. Y yo, ya, pero es que tampoco él ha querido mostrar mucho más de eso. Entonces, yo llego hasta donde él me dice. Si él no me dice, vamos a mostrar más de mi relación con mi padre, si su padre no quería salir, tampoco quería mostrarle. Entonces, yo creo que lo hemos retratado de manera justa. Justo y necesario. Pero sí, es guay porque se va a ver a lo mejor, que es la gracia que tiene, yo pienso, un documental, que es que ves cosas que a priori no ves. O sea, si normalmente ves al artista sobre el escenario sudando la gota gorda, como pasa en Ses Voltes, cuando hay una escena que es cantando en Ses Voltes y chorreando de calor, porque hacía ese día un calor tremendo, pero luego se ve mucho más de ahí, ¿no? Pues en plan, no sé, hay que ver la película. Pero sí, está muy guay. O sea, yo creo que resume muy bien. O sea, yo ahora lo veo, de hecho hago un ejercicio de ver al documental y verlo desde una persona que no sea yo y decir, jolín, es que completo porque muestra muchas facetas. Me puedes ver cabreado, me puedes ver llorando, me puedes ver sensible, me puedes ver riéndome. O sea, está guay que haya como todos los moods, porque si un documental solo te muestra una parte como alegre de lo que es la vida del artista, es una puta mierda, ¿no? Es que además yo le decía, falta conflicto, porque llevamos grabando como tres escenas ya, y digamos, falta conflicto aquí, no sé qué, y de repente él, en Son Ferrer, spoiler, se cabrea con el técnico porque van con mucho retraso, pero él se cabrea... A ver, yo creo que estás sobreactuado un poquito. Sí. Yo creo que sí. Pero a mí me gusta, o sea, creo que le da vidilla al documental. Digamos que lo de conflicto se lo tomó muy literalmente. Sí, digo, falta conflicto, y él, ¿cómo? O sea, no, pero yo ya conocí, o sea, ya me había peleado con esos técnicos, en pocas palabras. Y entonces nos retrasaron un DJ set 2 horas. O sea, tú imagínate salir a una verbena a las 4:40 de la mañana, o sea, cuando teníamos que salir a las 2. Entonces, tú imagínate, llevaba yo un cabreo que flipas, o sea, además los técnicos ninguneándonos y... No sé, luego también me parecía muy interesante pues enfocar esto, ¿no? En plan rollo, hay veces que la gente se piensa que todo depende de ti y nada depende de ti, ¿no? Entonces tienes a un montón de público diciéndote, oye, ¿por qué no salís? Y es que no salimos porque los técnicos no quieren que salgamos todavía, ¿sabes? Y antes has citado Sempre di Jous y precisamente yo iba a hablaros de que en Mallorca hay una gran tradición de documentales de retratos. Sempre di Jous o Samantha Hudson, una historia de fe, soy Electroqueer, ambos de Joan Porcel, Vida y muerte de un arquitecto de Miguel Eck, Compás de silenci de Sesmulet, que la tenemos este año en el festival. ¿Eres conscientes de alguna manera de esta tradición? Y si lo erais, ¿ha sido un estímulo o una presión añadida? No, o sea, yo no sé, David, pero yo pienso que, o sea, yo estoy súper agradecidísimo de que Atlántida quiera apostar por nuestro proyecto, porque al final yo creo que es una película muy diferente a lo que se suele mostrar, ¿no? Y me hace mucha gracia porque sí siento que la industria del cine tiene mucha cosa pedante, mucha cosa como mucho elitismo y mucho tal y mucho al punto a veces como de ser muy clasista y de repente plantarnos nosotros aquí con una cosa como súper petarda me parece como muy rompedor y estaré siempre agradecido a la Atlántida y al Filmin por realmente apostar por nuestro proyecto. Pero respecto a tu pregunta, que ahora se me ha ido la pinza y no me acuerdo, si me la puedes repetir. No, te estaba preguntando si eras... Sí. Es inevitable, o sea, es inevitable porque Joan Porcel para nosotros y para mí, quiero decir yo, que es uno de mis mejores amigos, entonces yo no puedo evitar tener de referencia a las personas con las que me rodeo, ¿no? Entonces creo que sí, o sea, éramos conscientes un poco de eso, sí. Sí, es verdad que documental, yo nunca me había enfrentado a un documental. Y yo veía que era algo complicado de hacer. Pero sí que es verdad que siempre hemos tenido como de referencia lo que decías, Sempre di Jous, la de Samantha Hudson, que yo la vi como 4 veces, y un poco imitamos eso. Yo creo que inconscientemente imitamos un poquito el estilo de Joan. Y no sabía que había una tradición de películas biográficas en la Atlántida, pero igual deberíamos ver más, puede ser. Pero sí, no, o sea, lo que te digo, o sea, claro, porque al final es que es inevitable lo que te digo, tener de referente a gente con la que te rodeas. Vuestra amistad nace en 20
Este proyecto prácticamente hace de que Baldo te propone a ti, pilla la cámara y sígueme allá donde vaya. Por lo tanto, es una película que no ha contado, entiendo, con grandes medios ni grandes presupuestos. Aquí Ninguno. Ninguno. Aquí la pregunta es, ¿os parece que para gente que ahora mismo nos está escuchando y nos está viendo, que está pensando en hacer su primera película, su primer documental, es la solución? No tengas miedo, olvídate incluso de los presupuestos de los medios, coge la cámara y ponte a grabar. Cuenta la historia que quieres contar. O sea, 100%. O sea, yo lo que tengo muy claro con este proyecto es que si tienes algo, ves a por ello. Si tienes una idea, lucha por ella. Independientemente, o sea, no te comas ni siquiera la olla con ay, Dios mío, no me van a dar esta subvención, no me van a dar... O sea, es una lástima el amor al arte, porque el amor al arte normalmente supone dedicarle muchas horas y no ganar ni un puto duro, para ser honestos. Pero te aporta una libertad, ¿no? Al final, o sea, si sacamos lo bueno del amor al arte es que al final hemos hecho esto porque nos hacía ilusión. Y no es que queramos ir con la ilusión a todos lados, pero sí que es verdad que si nadie apuesta... O sea, porque al final es un reflejo precisamente de lo que es mi música. Mi música es apostar mucho dinero, invertir mucho tiempo y luego ya veremos si pasa algo, pero es que yo quiero que pase. Entonces la satisfacción artística no te la quita nadie. Y yo pienso que este documental vuelve, o sea, como un poco de lo mismo. Como diría, soy una pringada, si quieres hacer cine, ponte a grabar. O sea, esto es así. Es verdad que se necesitan subvenciones porque si no, no hubiéramos tardado 3 años en tirar la película. O sea, si hubiéramos tenido un presupuesto, yo le decía mucho a Baldo, si hubiéramos tenido presupuesto y hubiéramos tenido dinero, estaríamos todos en un estudio montando, pero yo he tenido que coger aviones el año pasado para venir aquí y ponernos a editar en su casa. O sea, ha sido todo muy precario, pero es que al final queríamos sacarlo adelante, porque no podíamos dejar que eso muriera ahí. Entonces, pues sí, si quieres hacer cine tienes que grabar. Y te tienes que equivocar, eso está seguro. O sea, no vas a hacer tu primera película y va a ser lo mejor del mundo. No, vas a grabar, vas a editar, vas a conocer gente, pero si quieres ponerte a hacer cine, es lo que tienes que hacer. Y como ahora nos queda poco tiempo y desde Filmin nos encantan las recomendaciones, os voy a pedir que tú, David, le recomiendes una película a Baldo. Ah, qué guay. Y que Baldo te recomiende una película a ti. Venga, yo voy a barrer por casa porque como estamos en la Atlántida y normalmente nunca voy al cine, o sea, porque esto es así, o sea, yo soy el cine, yo estoy en una cosa como en el cine, pero en verdad cine poco, pero bueno, sí que he de decir que ayer estuve viendo Sauna aquí en la Atlántida. Maravillosa. Y he de decir que me gustó mucho, me encanta todo lo que es una estética nórdica, me gusta mucho la fotografía que tiene, el color, entonces recomiendo mucho esa película. Pero yo creo que la viste porque te tocó estar por ahí. Exactamente. No, yo iba a decir tres películas. Me gusta mucho Dolores de Guapa, que yo creo que le deberías de ver. Me gusta también Femme, que es una película que tiene un arranque bestial, musical, de drag queen. Y la película que te recomiendo es Una mujer fantástica, que también tiene una escena musical. Yo, como ves, me gustan siempre las películas con escenas musicales, que parezca un videoclip. Pero yo creo que sí, que Una mujer fantástica sería la película que recomendaría. Y yo aprovecho para añadir que tenemos la última película de Sebastián Lelio en el festival, que es La Hora. Que, por cierto, decir esto también, o sea, yo al final, es que es curioso porque yo he estudiado cine, o sea, iluminación, captación y tratamiento de la imagen, laboratorio de imagen, son un poco mis estudios, y sí que es verdad que, en cierto modo, estoy muy contento de estar aquí hoy presentando un documental porque me acuerdo que un profesor mío es como rollo, si a ti no te gusta el cine, ¿tú por qué estás aquí? No sé qué cuánta, aspírate. Y al final es como rollo, bueno, es que a mí me gusta mucho hacer videoclips, me encantaría dedicarme a hacer videoclips, he montado muchos videoclips, he dirigido prácticamente todos, menos uno, mis videoclips, y al final es como rollo, me encantaría, o sea, quiero hacer cine de alguna manera diferente a la que es, y entonces a mí me gusta mucho, una cosa que me gusta mucho del documental es que priorizamos muchísimo la música, que es una cosa que también me gusta mucho del documental este. Entonces, que la gente no tenga miedo a eso, a meter música y a ponerle valor. No hemos hecho un musical, pero bueno, sí que hay mucha música. No, que hay bastantes canciones de Baldo y de su anterior álbum también. O sea, yo creo que tienen bastante presencia. De hecho, o sea, una cosa muy interesante del documental es que es un punto intermedio entre... O sea, estoy girando con el anterior disco, pero luego al mismo tiempo estoy haciendo el nuevo. Entonces eso es un punto interesante porque al final
no es solo un documental de emergencia pop, sino que es un documental de la previa emergencia pop. Entonces es como que es un documental como de toda mi carrera un poco. Qué ego, ¿no? Como estar todo el rato hablando de mí. Es así el Tuvimos a colaborador. Samantha Hudson el otro día en Esvaluar el sábado y decía una cosa muy parecida y dijo una frase que a mí me pareció maravillosa. Yo, antes que persona, soy narcisista. Y esta frase Es que es- somos de Calviá, o sea, ¿qué te voy a Claro, decir? claro, O claro, sea, claro, o claro. destacas de alguna manera en Magaluf y Santa Ponsa o te quedas tiesa, vamos. Vale, 2 últimas recomendaciones. Si hubiese que hacer un programa doble con Baldo en Emergencia Pop, ¿qué película pondríais? Y la segunda, para que la vayáis pensando, es, ya que hablamos de talento balear, una película, de aquí una película balear, que recomendaríais así en general. Hombre, pues la película Balear, Sempre Dijous, eso seguro. Y... bueno, Voy a barrer por casa, porque hay una chica calvianera este año en el Talent Balear con una canción que se llama, con una película que, si no voy mal, se llama Epilec. Sí, sí. Pues voy a recomendar esa por barrer un poco por Calviá, por el municipio, por los ayuntamientos. Y luego, y luego, ¿cuál era la otra pregunta que has dicho, lo del programa 2? Si tuvierais que hacer una sesión doble con Baldo, una Emergencia Pop, ¿qué película pondríais? Hostias, no lo sé. Mira, a mí me apetece muchísimo. Es que ahora estoy como muy obsesionado con una película que a mí me marcó toda la vida, que es Spice World, que es la película de las Spice Girls, que si la has visto es malísima, es súper mala. Va como unos alienígenas, tienen que cruzar el puente de Londres y se está como terminando de abrir y es como una cosa como muy terrible, pero es buenísima. O sea, de lo mala que es muy buena y me ha alimentado mucho con... Es como que le da la vuelta. Y me ha alimentado mucho he tenido siempre esa película como muy presente. A la hora de hacer videoclips, a la hora de hacer cosas. Y es como que yo pienso que es la primera película referente. Y también me haría mucha ilusión el documental de David Bisbal en Movistar Plus. Bueno, no sé si puedo hablar de Movistar Plus porque ahora llevo un micro de otra plataforma, pero no pasa nada. Aquí no creemos en competencias, sino en complicidades, o sea que se puede decir Movistar Plus sin ningún Pero problema. es que me flipa ese documental. Hay una escena muy dura de su padre con Alzheimer. Lloré muy profundamente. ¡Por Almería! Es que es camp, él. Es muy camp. No, yo iba a decir FEM, porque me gusta el arranque y tal. Y porque veo que tiene bastante conexión con... Bueno, no sé. Pero FEM me gusta. Ideal, pues ahí quedan esas recomendaciones. Os puedo desear suerte porque estrenáis mañana, jueves, a las 9 en Esvaluar. Sé que está sold out, por lo tanto, ya enhorabuena por eso. Y muchísimas gracias a todos vosotros por asistir. Y oye, muchas gracias por invitarnos, Filmin. Nos lo hemos pasado muy guay, ha sido muy divertido. Me alegra mucho.